Buenos días, apreciados estudiantes de la Unidad Educativa Particular a Distancia Juan Montalvo Fiallos. Les damos una cordial bienvenida a estas nuevas tutorías en la asignatura de Física para los terceros de bachillerato, Ciencia, Contabilidad e Informática. Bien, felicitando a los que ya han culminado su proceso o están próximos ya a culminar con respecto al desarrollo de sus proyectos. Felicitaciones, ¿no? Éxito. Bien. Para los que continuamos, respectivamente, si un pequeño mensaje, si piensas que puedes lograrlo, estás un paso más cerca del éxito. Bien, vamos a ver un tema que corresponde a la inducción de la corriente eléctrica, experiencia de Faraday. Ahí tenemos el personaje Faraday, para que ustedes lo observen, lo desconozcan, respectivamente, ¿no? También podemos indicar o afirmar, sin temor a exagerar, que la inducción electromagnética es un fenómeno de capital importancia en la sociedad actual. Las centrales eléctricas producen por inducción electromagnética la electricidad que llega a nuestros hogares. Los generadores y motores eléctricos, los transformadores funcionan gracias a la inducción de la corriente eléctrica. Nos hacemos la pregunta, ¿puedes imaginar un día cualquiera sin estos inventos? ¿Qué sería del mundo, no? Bien, experiencia de Faraday. La experiencia de Ørsted demostró que una corriente eléctrica crea a su alrededor un campo magnético. Desde ese momento, muchos científicos intentaron obtener el fenómeno inverso, esto es producir o inducir una corriente eléctrica a partir de un campo magnético. El físico químico inglés Faraday fue el primero en obtener experimentalmente en 1831 una corriente eléctrica a partir del magnetismo. Sus experiencias pusieron de relieve la estrecha relación entre los campos eléctricos y magnéticos. También podemos indicar o conocer que en la primera experiencia de Faraday podemos, sin modificar ningún resultado, sustituir el imán por una espira o solenoide conectado a una batería. Al mover la espira o variar su intensidad de corriente, creamos un campo magnético variable e inducimos una corriente eléctrica en el circuito inducido. Aquí vemos una gráfica donde se encuentra el movimiento en la inducción, respectivamente, ¿no? Aquí vamos a observar la primera parte, como tiene la primera experiencia del movimiento de un imán en el interior de una bobina. Aquí este científico utilizó ciertos materiales, una bobina de hilo, conductor, un imán y un galvanómetro. Procedimiento. Conectamos los extremos de una bobina a un galvanómetro para poder medir la corriente inducida al introducir y extraer el imán, respectivamente. Tú estás viendo los resultados. Este es un dispositivo, como está observando, es el galvanómetro. Este es un elemento, unos elementos, puede ser una especie de cables o conductores enrollados respectivamente para poder introducir el imán, ¿no? Resultados. A. Si acercamos el imán a la bobina, aparece una corriente inducida durante el movimiento del imán. B. El sentido de la corriente inducida en la bobina se invierte si alejamos el imán. C. Con la bobina y el imán fijos no observamos corriente inducida alguna. Se obtienen los mismos resultados si mantenemos fijo el imán y movemos la bobina. En esta experiencia, la intensidad de la corriente inducida depende de la velocidad con la que movamos el imán o la bobina, de la intensidad del campo magnético del imán y del número de espiras de la bobina. Faraday interpretó que para inducir una corriente eléctrica en un circuito es necesario variar el número de líneas de inducción magnética que lo atraviesan. Es decir, este enrollamiento de este conductor o este cable ya estamos formando una bobina, ¿sí, no? Bien, en la siguiente parte estamos observando de esta experiencia que ha ubicado este científico. Podemos decir que los materiales utilizó una barra de hierro, aquí está utilizando barra de hierro, dos bobinas, una batería y un galvanómetro y un interruptor. Procedimiento. Se enrollan las dos bobinas alrededor de la barra.
de hierro. La primera bobina se conecta a la batería con un interruptor K. La segunda bobina se conecta con un galvanómetro para medir la corriente inducida al cerrar y abrir el interruptor K. Resultado, literal A. Al conectar el interruptor se induce una corriente eléctrica en la segunda bobina. Las corrientes en las dos bobinas circulan en sentido contrario. B. Al desconectar el interruptor se induce de nuevo una corriente eléctrica en la segunda bobina. Ahora, la corriente inducida tiene sentido opuesto a la del caso anterior. Se induce corriente en la segunda bobina mientras aumenta o disminuye la intensidad de corriente en la primera bobina, pero no mientras se mantiene constante. Esto demuestra que la inducción de corriente eléctrica en un circuito es debida a campos magnéticos variables. Existen diferentes maneras de obtener una corriente inducida a partir de un campo magnético variable. Faraday realizó otra experiencia en la que se induce una corriente sin tener que alterar las posiciones relativas del circuito y de la fuente del campo magnético. Aquí tenemos que las dos experiencias descritas nos permiten comprender el fenómeno de la inducción electromagnética. La inducción electromagnética consiste en la aparición de una corriente eléctrica en un circuito, cuando varía el número de líneas de inducción magnética que lo atraviesan. Esta es la actividad a realizar. Ustedes van a hacer una pequeña investigación, van a explicar en qué consiste el fenómeno de la inducción electromagnética. Eso está dentro de lo que yo he explicado. Efectivamente, hagan lectura también. Número 2, ¿qué es necesario para inducir una corriente eléctrica en un circuito? Te investigan esas preguntas. 3, ¿es necesario mover una espira para inducir en ella una corriente eléctrica? 4, al introducir un imán en una bobina, se induce en esta una corriente eléctrica, porque la intensidad de la corriente inducida es mayor al aumentar la velocidad de desplazamiento del imán. Y la 5 describe diferentes maneras de variar el campo magnético en las cercanías de un circuito, formado por una espira conectada a un galvanómetro. Bien. Ustedes saben que el medio que podemos utilizar en Google, podemos ubicar las preguntas y inmediatamente nos sale mucha información, ¿no? Por favor, es una actividad a realizar de investigación. Muy bien, jóvenes, gracias por la atención prestada. No olvidarse que estamos en clase Zoom de la asignatura de física. Cuidarse, jóvenes, gracias por la atención prestada.